que siempre nos gusta un Sí, poco, ¿no? nos interesa Asomarnos al mundo, conversar un poco y más con un especialista que tenemos en la mesa como el profesor Pablo Hueve, a quien le damos la bienvenida. Profe, gracias por venir. A ustedes, buen día, Río Cuarto. Cuando quiera un especialista, empezamos a mirar dónde está. Bueno, un tema, por supuesto, como para arrancar la charla, es Venezuela. Sí. Hace algún tiempo le preguntaba, cuando se autoproclamó Guaidó, si era un país con dos presidentes. Sí. En aquel momento me dijo no. Hay uno solo. Y sigue habiéndolo. Hoy Sigue habiéndolo. sigue habiendo uno solo. Sí, con mucha irresponsabilidad de todos los sectores. Un Guaidó que en unas circunstancias muy delicadas de Venezuela echa combustible al fuego permanentemente. ¿Qué es la estrategia que él tiene? Generar algún tipo de réplica militar para justificar una intervención externa. Él está apostando ciegamente a una intervención externa, cosa que me parece absolutamente irresponsable. Y por el otro lado, el presidente Maduro, que se le han ido absolutamente las cosas de las manos. Este apagón que él le echa la culpa es realmente cómico. El senador Marco Rubio, que le contestó como debe ser, con una humorada, diciendo, sí, yo estaba bajando una app desde mi celular y se ve que toqué mal un botón y le corté la luz a todo Venezuela. Y la verdad es que fue una central de transformación en San Jerónimo que se recalentó porque se gastaron 3.000 millones de dólares en una reparación que no se hizo, se calentaron las baterías, se produjo un incendio y a partir de ahí, cuando la principal y yo diría única represa que está generando electricidad en Venezuela, que es la represa del Guri, sigue generando electricidad, cuando llega a ese centro, los motores se siguen recalentando. Hace falta un trabajo con mucha coherencia entre los distintos sectores de la distribución que no se está produciendo porque se han ido los principales técnicos del país, porque los que quedan están atravesados por falta de materiales, etc. Entonces se vuelve a quemar y no llega la electricidad a 2/3 del país. Caracas hace 96 horas que está en un altísimo porcentaje sin luz. Caracas es una ciudad tremendamente extensa. No funciona el metro, el subte, no funcionan los comercios, las farmacias se están perdiendo los medicamentos y en los hospitales, salvo aquellos a los que está llegando combustible para los grupos electrógenos, se han muerto 17 personas que estaban dependiendo de la diálisis, 3 niños que dependían de un respirador artificial y hay al menos rumores de 27 personas que dependían de un respirador artificial en el estado de Barinas. Esto, más allá de que indudablemente, violando todas las leyes internacionales, el boicot que genera Estados Unidos está perjudicando a Venezuela, acá hay más de una década y media de falta de inversión y ahí se ven los resultados. Bueno, parece una imagen que describe totalmente la oscuridad de Venezuela, ¿no? En todo sentido, política, económica, militar y energéticamente. ¿Qué imaginás como una salida de esto? Lo que decimos quienes aspiramos a ser teóricos en cuestiones internacionales es que la solución tiene que venir dentro de Venezuela y por la legalidad. Es decir, el presidente tiene que entender que tiene que haber nuevas elecciones, sin proscriptos, porque en la última elección hubo proscriptos, sin presos políticos, que los hay, y con control internacional. Con control internacional de la OEA, del Centro Carter, de la Unión Europea. En este caso puntual yo creo que no se va a producir y acá viene la segunda advertencia. Cualquier otra alternativa es injusta e ilegal. Ni una intervención extranjera, claro, ni un golpe de Estado, que es también a lo que apuesta otra Guaidó. alternativa. Por supuesto, Guaidó esperaba que el día 23, con esa famosa ayuda que iba a llegar del exterior, se produjera un enfrentamiento militar y que a partir de ahí las tropas norteamericanas que estaban en Cúcuta, tropas que están en Aruba y tropas que estaban en Brasil, atacaran. Inclusive se hablaba hasta de bases misilísticas que iban a atacar Miraflores. Bueno, Colombia se echó para atrás, no se produjo la fractura militar que buscaba Guaidó, creo que esa es una apuesta equivocada de Guaidó, y hoy por hoy se le dio a Maduro la posibilidad de demostrar que las Fuerzas Armadas siguen cohesionadas en torno de él. Pablo, ¿qué está haciendo bien o mal la ONU en este conflicto? La ONU, ya que te agradezco la pregunta, ya que tanto se critica a los organismos internacionales, la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha advertido sobre las irregularidades internas del presidente Maduro, pero también de la injusticia que significa el bloqueo internacional. La OEA, yo quiero diferenciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un trabajo impecable respecto de las denuncias de lo que está pasando en Venezuela, al secretario general de la OEA.
más allá de que es un hombre que milita la democracia, creo que Luis Almagro, con el injerencismo extremo y la sobreactuación, está perjudicando todos los, no me gusta hablar de brotes verdes, pero todas las iniciativas prodemocráticas dentro de Venezuela. Luis Almagro no está teniendo un buen papel, a diferencia de la ONU. Claro. Déjame, Pablo, irme a Europa un rato, porque van a ser 30 años de la caída del muro, de la revolución del terciopelo, de Ceausescu en Rumania, de la caída del comunismo en Bulgaria, de los húngaros y la frontera con Austria que se abrió. No sé si conclusión, pero así para ustedes, ¿qué significa esto? Desintegración de la URSS, digo, a 30 años de que, bueno, el mundo casi que tuvo un cambio, así un giro, ¿no? No, lo tuvo. Para quienes estamos en teoría de relaciones internacionales, es muy difícil calificar este momento. Era muy fácil, ustedes son todos más jóvenes que yo, pero para quienes vivimos el mundo bipolar, era todo mucho más fácil porque las reglas del mundo bipolar eran lógicas. Y Argentina lo pagó con sangre en la Guerra de las Malvinas, donde el realismo decía, el bloque este no se mete acá salvo que este país, como Cuba, pueda ser geoestratégicamente importante, y entonces dejaban que el jefe de bloque se manejara con las prioridades de su sector. A partir de lo que pasó en 1990-91, el mundo cambia. Hoy tenemos un mundo pentapolar, un mundo que, a decir de Ulrich Beck, se planteó una situación que generaba consecuencias centrífugas y centrípetas. Centrípetas porque se buscaba la unidad, es decir, nace la Unión Europea políticamente, pero ese nacimiento de la Unión Europea generaba la potenciación de los nacionalismos. ¿Por qué? Y porque yo no puedo competir con aquel otro estratega, con aquel otro que tiene una economía muy superior. Y los nacionalismos tardaron tal vez 30 años, pero están floreciendo. Hoy los vemos. Lo vemos en España, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia. Cuidado con las elecciones italianas. Y lo vemos con el tema del Brexit, donde fue mucho más fácil echarle la culpa a los de afuera, una actitud adolescente. La culpa de todo la tiene el de afuera, en lugar de mirar qué es lo que estoy haciendo mal yo. Y me adelanto a tu pregunta. Hoy a la tarde, como un corolario de los 30 años de lo que vos correctamente hablabas, Javier, se vota en la Cámara de los Comunes, toda una historia, ¿por qué Cámara de los Comunes? Sí, se acordó de los comunes. A doña Florinda, no te juntes con esa chusma, que tiene ese origen, precisamente, que los comunes era la chusma. Se vota una nueva propuesta de la señora Theresa May que firmó con las autoridades de Bruselas. Veía, bueno, cuestiones de la India que en 70 años va a superar a China como el país más poblado del mundo, la economía va a ser la más pujante de todas, así y no obstante son 400 millones de analfabetos, casi la población de Sudamérica son los analfabetos que tiene la India, el crecimiento en farmacias, en autos, en tecnología, software. ¿Cómo es ese contraste tan particular que es la India, casi un continente dentro de Asia? Que la historia nos dé prudencia. Acá se decía a partir del año 2000 que el yen iba a ser la moneda del mundo en los 2000. Y le pasó por encima a China y hoy nadie habla de Japón. Cuando se habla de las expectativas de la India, tengamos cuidado con este dato que vos acabas de dar, porque también cuando se habla de China, nosotros creemos que es toda China, y la China potencia es la costa, nada más que eso. China internamente tiene gravísimos problemas sociales, tiene guerras civiles internas, están persiguiendo a los uigures, están persiguiendo a los tamiles, están persiguiendo a cristianos, es decir, hay problemas muy graves. Y en ese contexto, creo que la propia Unión Europea lo ha demostrado, no hay crecimiento económico que pueda domar las diferencias sociales. Y América Latina es una prueba de eso. Y si no, veamos un Carlos Saúl, que era el ejemplo del mundo, y de repente, tan solo 2 años después de irse Menem, explotó el gran experimento de la convertibilidad. Claro. Volvemos y cerramos con Venezuela. Me gusta siempre consultarte sobre cómo evaluás el posicionamiento argentino frente a Venezuela. Creo que hay el Grupo de Lima. Creo que hay errores en concepción de política exterior. Argentina está haciendo un seguidismo penoso de otros actores internacionales. Argentina no tiene política exterior. No digo que lo anterior fuera bueno, digo que ahora no hay. Ahora tenemos un técnico, un buen técnico, pero que no está planificando. La diplomacia significa adelantarse a los hechos. Nuestra Cancillería viola principios elementales de no injerencia en asuntos internos de otros países, pero además el Grupo de Lima, que obviamente está cruzado ideológicamente en contra de todo lo que vuela a centroizquierda, más allá de si se puede llamar a Maduro centroizquierda, el Grupo de Lima hasta está cuestionando las políticas energéticas de Venezuela.
me parece que se va un poquito de las manos y creo que Argentina está pagando muy caro el no haber tenido una dirigencia política que entienda que la política exterior debe ser política de Estado y que puede ser una herramienta para la liberación nacional. En eso nos falta siempre. Absolutamente. Ojo, creo que salvo Raúl Alfonsín y Carlos Menem, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Raúl Alfonsín, no con lo que Carlos Menem, pero fueron los únicos dos presidentes que tuvieron bien en claro qué tipo de política exterior querían. Uno buena y otro mala. Claro, más allá de compartirla o no, en este caso. Fuimos buenos porque no le preguntamos por San Lorenzo, ¿no? ¿Qué país sería San Lorenzo hoy? San Lorenzo, Trinidad y Tobago. Bueno, Y estamos llegando a Haití. Es un buen cierre, es un buen cierre. Bueno, Pablo, muchas gracias A por ustedes, venir, por como favor. siempre.